Gracias por continuar con nosotros y como adelantamos antes del corte, doctor de Starac, uno de los temas precisamente, y el doctor Ralón ha insistido bastante respecto a las barreras de ingreso, uno de los temas de mayor discusión es tener que depender de partidos centralizados, muchos de ellos vinculados inclusive a señalamientos de financiamiento irregular. Por lo menos 9 de los grandes partidos de este país tienen procesos de cancelación. Y la propuesta alternativa de la sociedad ha sido cómo competir en elecciones a través de otro tipo de organizaciones políticas. Y usted ha referido la posibilidad de partidos distritales, algo a lo cual la Corte de Constitucionalidad ya hizo un posicionamiento en contra a propuestas que se han hecho en años anteriores. ¿Cuál considera que es la ruta y la viabilidad de levantar este debate y poder tener otro tipo de organizaciones políticas, salvando el riesgo de que en lo territorial el crimen organizado tiene mayor posibilidad a través del financiamiento de cooptar estas estructuras políticas? Sí, Cristian, usted ha mencionado algo que es fundamental, ¿verdad? Sobre el tema del financiamiento, pues ha controlado el financiamiento proveniente digamos, de la iniciativa privada, que ha sido pues no registrado, digamos, dentro del mismo partido. Pero el tema del financiamiento verdaderamente ilícito que proviene del crimen organizado, ese no hay ningún tipo de fiscalización y todos sabemos, ¿verdad?, de la presencia del crimen organizado en el territorio nacional. Entonces, pues si verdaderamente queremos controlar ese poder fáctico, pues indudablemente tenemos que tener instrumentos, la autoridad electoral debe tener instrumentos para controlar ese financiamiento, que es un financiamiento que cada día es bastante mayor, ¿verdad? Y ya tiene una injerencia tremenda, no solo en las elecciones en los distintos distritos o departamentos del país, sino que también en la elección a nivel nacional. Incluso pues se menciona que hay congresistas que están vinculados al crimen organizado. O sea, esto es una cuestión muy importante, es fundamental, ¿verdad? Claro, quisiéramos que hubieran comités cívicos electorales, no solo a nivel municipal, sino que a nivel departamental, que pudieran proponer diputados, etcétera. Pero tenemos que controlar ese flujo de financiamiento electoral ilícito, porque ese es el verdadero que está financiando, que está haciendo estragos en el proceso democrático. Y ahí es donde debemos centrarnos. Yo también soy partidario de que este sistema de elegir, digamos, diputados por plancha o por planilla, que nadie sabe quién es su diputado, ¿verdad? Yo siempre me pregunto, bueno, ¿quién es el diputado que a mí me representa? No sé, porque como fueron elegidos dentro de una planilla, dentro de una plancha, ¿quién es el diputado que a mí me representa? Por eso yo creo que debe existir, debemos ir hacia un sistema de elección nominal, uninominal o binominal, pero ya no seguir dependiendo de un sistema de elección plurinominal o de planillas, ¿verdad? Porque eso verdaderamente solo le da el control a los partidos políticos y no al elector. Yo creo que el ciudadano es el que debe tener el control. Si yo estoy en un distrito, voy a votar por ese diputado y ese va a ser mi diputado. Entonces, ahí sí va a haber una verdadera democracia representativa. Yo creo que debemos avanzar hacia eso, debemos exigir eso. Claro, eso supone una reforma constitucional, pero esa reforma constitucional es esencial, es fundamental. La población lo está demandando. Según la última encuesta de Latinobarómetro, realmente ya el 50% de los guatemaltecos no tiene confianza en la democracia, ¿verdad? Y eso es grave porque se está erosionando el proceso democrático. De suerte pues que hay que dar pasos trascendentales para satisfacer a esa ciudadanía que cada día está más frustrada con la democracia política
electoral en nuestro país. Licenciado Cordón, hablando un poco también acerca de los tiempos, digamos, ¿cómo evalúa usted esto? Porque el próximo año pues ya habría que llevar a cabo estas reformas que entrarían en vigencia para el proceso electoral 2023. Estamos hablando que ahorita ya inicia la discusión del presupuesto en el Congreso, hay tiempos perdidos en el Congreso. Entonces, ¿cómo evaluar el tiempo de esta discusión de la reforma de la ley electoral? ¿Nos dará tiempo reformarla antes del proceso electoral 2023, licenciado Cordón? Yo creo que no va a dar tiempo. Si realmente se quiere hacer una evaluación a conciencia de una reforma, de una posible reforma, no da tiempo. Esta reforma que presentó el Tribunal Supremo Electoral realmente no responde ni a los intereses de los ciudadanos, ni a lo que han manifestado. Entonces yo considero que ni van a aprobar esta, y yo tampoco estaría de acuerdo en que aprobaran realmente algo que no estuviera consensuado, estudiado realmente a lo que se quiere y a dónde se quiere llegar, con todos los elementos que hemos discutido aquí, que ha dicho el doctor Ralón, que ha dicho el doctor J. Starac, etcétera, y aún hay más. O sea, hay muchos temas que no se contemplan en esta reforma. Entonces, en mi parecer, no va a dar tiempo, ni siquiera la van a entrar a conocer, posiblemente, y si la conocen, yo en particular, yo no estoy de acuerdo con esa reforma porque no contiene temas de fondo. Doctor Ralón, reformar una ley del bloque constitucional y en particular la ley electoral y de partidos políticos conlleva además un proceso extra en la formación de la ley, sea para reformas o sea para una nueva ley que tiene que ver con las consultas a la Corte de Constitucionalidad. Todo esto conlleva una serie de tiempos. ¿Cómo regular un proceso electoral 2023 sin que ponga en riesgo la credibilidad del proceso, la integridad del proceso, pero que pueda evitar los serios señalamientos que ya el doctor Fuentes de Starac ha referido respecto de las elecciones del 2019? Sí, la situación es complicada y quisiera responder primero relacionado a la Corte de Constitucionalidad. La magistratura anterior tuvo la oportunidad de resolver varias inconstitucionalidades de reformas que hoy vemos que estaban mal y que contrariaban incluso principios constitucionales, y lejos de corregir el error, ratificó muchas de esas normas y profundizó la problemática. Vemos ahora una nueva magistratura y uno esperaría que ante una consulta pues sean otros criterios más apegados al texto que tiene nuestra Constitución. Por otro lado, sin duda alguna, hay que destacar que hay un elemento valioso que aún no está perdido dentro del sistema electoral que tenemos, que es el que hay que cuidar, y es precisamente el resguardo de la voluntad ciudadana en las urnas, que con mucho celo se va resguardando por el voluntariado en las diferentes juntas receptoras de votos. Y a pesar de que pueda haber alguna irregularidad en una mesa, está muy bien reglamentado cuántos votos o en cuántas mesas de un distrito deberían haber irregularidades para que en ese distrito se repita la elección. No significa que una irregularidad genera un fraude total del proceso, una anulación del proceso, y eso es uno de los principios básicos del derecho electoral, respetar la voluntad del ciudadano en las urnas. Entonces yo diría que hay que reforzar ante la crisis de credibilidad del ente rector electoral, hay que reforzar las campañas informativas cívicas del funcionamiento de ese momento de resguardo de la voluntad ciudadana, porque precisamente la gran responsabilidad que salvó el proceso electoral anterior y que tendrá que en forma heroica enfrentar este proceso será la labor de las juntas receptoras de votos, quienes al final los cuentan, quienes al final están ahí en el proceso
de la fiscalización debida de cada uno de los votos. Doctor Fuentes de Starac, hablar de esta reforma necesita un liderazgo. ¿De dónde cree usted que puede venir este liderazgo para encaminar esta reforma a la ley electoral que es tan necesaria? ¿Lo ve dentro o fuera del Congreso? ¿Y qué papel también puede jugar la sociedad civil en este camino? Yo creo que la ciudadanía es la que puede forzar los necesarios cambios al sistema político electoral. Yo no veo que haya una voluntad política en el seno de la partidocracia para hacer los cambios que necesita este sistema político electoral. De suerte pues que le toca a la ciudadanía, a través de sus múltiples expresiones, a través del libre juego de opiniones, a través de la emisión del pensamiento, a través de este tipo de debates, que se empiece a presionar a la clase política para que haga los cambios que verdaderamente requiere este sistema político electoral. Porque nuestra democracia, si continuamos así como estamos, yo veo que va a seguir erosionándose y podemos caer en situaciones totalmente no programadas, en el advenimiento de regímenes autoritarios de Duarte, ¿verdad? Volver otra vez a esa etapa oscura en la historia de Guatemala. Yo creo que hay que insistir, hay que demandar con energía, con entusiasmo, que se produzcan esos cambios, ¿verdad? Hay que presionar a la clase política, una clase política que ha hecho del clientelismo político pues prácticamente su asidero, que incluso está prohibido en la ley electoral y de partidos políticos, y que simple y sencillamente el Tribunal Supremo Electoral pues se ha hecho el disimulado respecto de este clientelismo político. Hay que demandar cambios, las elecciones primarias dentro de los partidos políticos, hay que ir a un sistema de elección uninominal o binominal, como lo he señalado, ¿verdad? Tenemos que ir a cambios constitucionales también, por ejemplo, eso de la reelección indefinida de los diputados y de los alcaldes, que no dejan precisamente, esa es otra barrera de entrada, ¿verdad? Que ya están ahí posicionados y no dejan que otros, ¿verdad? A través de la alternancia entren a ocupar estos cargos, ¿verdad? Debe restringirse pues la reelección inmediata, digamos, solo a un periodo, tanto para alcaldes como para diputados. En fin, hay una serie de reformas que se está clamando la opinión pública, la ciudadanía, y que hay que demandar que se concreten. Estamos ya en el cierre de esta entrevista. Daríamos 30 segundos a cada uno para que pueda plantear sus conclusiones finales y las ideas que consideren son centrales para poder discutir en torno a la reforma del sistema electoral guatemalteco. Iniciaríamos con el licenciado Cordón. Sí, muchas gracias. Pues rápidamente yo sí llamaría a que tanto la sociedad civil y al sistema político que hagan, si se va a hacer una reforma, que se haga de acuerdo a las necesidades y a dónde queremos llegar como país. Segundo, ya en términos específicos, obviamente dotar al Tribunal Supremo Electoral de una adecuada regulación a los tiempos actuales en términos de fiscalización, tanto de términos económicos como políticos. Y obviamente en esa misma regulación, dotar a los partidos políticos y exigirles una formación, capacitación a sus afiliados. O sea, tiene que ser una reforma estructural y general. Esa sería mi conclusión. Sí, rápidamente decir que queremos los guatemaltecos una nueva clase política. Con esta ley electoral no la vamos a tener. Y con la reforma que está en el Congreso tampoco la vamos a tener. Tiene que ser una reforma integral, profunda, de todos los aspectos de la etapa electoral, que genere los incentivos para que sean nuevas personas
las que puedan participar en la política de este país. Las barreras de entradas que existen hoy impiden que haya una nueva clase política en Guatemala. Doctor de Starac, cerramos con usted. La refundación del sistema político electoral es fundamental. Como dije al principio, hay un problema de origen con este sistema político electoral que simple y sencillamente se lo reservó la clase política, ¿verdad? Y incluso las reformas que se han venido haciendo a la ley electoral y de partidos políticos es a conveniencia de la clase política y consecuentemente pues no está respondiendo a las demandas y a las necesidades de orden político de la población. Así que debemos exigir con energía, con entusiasmo y sin temor que se cambie el sistema político electoral para satisfacer los intereses nacionales y los intereses de la ciudadanía. A los tres el agradecimiento por habernos acompañado este viernes en vivo y haber orientado a la audiencia de Canal Antigua respecto a este debate central. Muchas gracias y muy buenas noches. Marinés, este sí es uno de los temas de fondo que requiere el país en reforma profunda del Estado guatemalteco. Así es, Cristian, ojalá le podamos apostar mínimo, por ejemplo, el tema correctivo, que es tan importante para no volvernos a enfrentar a un proceso electoral como fue en el 2019. Y ojalá tengamos la madurez como sociedad para poder dar ese debate. Les agradecemos por su atención y le invitamos a que se siga informando con los noticieros de Canal Antigua. El próximo domingo tendremos en esta mesa más análisis y más debate de los temas centrales del país. Muy buenas noches.